pero que la última imagen que esta persona ve antes de partir sea cómo te comes su corazón. Escucho, siento cómo me jalan y eran 2 personas que se avientan para sacarme y como que algo sucede con mi cuerpo que nuevamente mis sentidos empiezan a funcionar, pero me llegan así como de golpe. Cuando yo le cuento esto a esta persona que estuvo también en una experiencia cercana a la muerte, me dice, bro, tú te moriste. Tú te moriste segundos. Y hubo un momento donde empezamos a caminar. Yo iba con Nazaret, mi hermano y Jaciel. Y llegamos a un punto donde me empezó a llegar... El olor cambia. Y me empezó a llegar el olor a carne humana, güey. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esto que es Una Ruta Paranormal. El día de hoy nos encontramos en otro estudio, en otro set, como ustedes pueden ver. Y es porque hoy tenemos un episodiazo muy chido, digámoslo así, con una persona experta también en temas paranormales, que ya ahorita más adelante se los vamos a presentar. Si no es que ya muchos de ustedes saben en dónde estamos y ya se dieron cuenta a qué invitado vamos a tener. Yo solo quiero invitarlos en casa a que ustedes se unan a esta experiencia paranormal, apagando la luz de su habitación, subiendo el volumen de este episodio, porque aquí comienza Una Ruta Paranormal. Pues como ya dijiste, mi Alexis, estamos emprendiendo la ruta de los ganadores de los premios paranormales y estamos con uno de los más ganadores de la ruta. Bienvenido, Paco Arias, ¿cómo estás? Amigos, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Contento de estar aquí con ustedes para compartir un poquito. Por así que lo que ustedes me quieran preguntar, historias, anécdotas, aquí estamos a la orden. Gracias, honrado por la invitación. No, gracias a ti, primero que nada, por abrirnos la puerta de tus estudios, por abrirnos la posibilidad de venir aquí a Tuxtepec, que te decía que hacía frío aquí dentro del estudio, pero allá afuera estaba así un tremendo calor. Sí, hace mucho calor en Tuxtepec, pero aquí me gusta grabar porque ¿a poco no sienten que el frío es parte de este tema paranormal? Se siente rico, ¿no? Cuando estás contando una historia y sientes el escalofrío. Y de repente sientes el airecito frío. Sí. Te hace entrar en este ambiente paranormal. Pero sí. Paco, antes que nada, yo digo, va a ser absurda la pregunta, pero para la gente que es nueva en redes sociales, que no te conoce aún, tus redes sociales. Todas las redes sociales como Extra Anormal Podcast, todos los medios de audio y video de podcast, personal Paco Arias 369, estamos para servirles. Muy bien. Fuiste, como dijo Ernesto, el máximo ganador a los premios paranormales de este año 2024. Y es por eso que emprendimos esta ruta paranormal, para tener a los ganadores aquí en cada episodio. Y la pregunta que te vuelvo a decir, son preguntas absurdas, pero las tengo que decir. ¿Te gusta el tema paranormal? Me encanta. ¿Crees en lo paranormal? Claro que sí. Yo, como toda persona, en este camino del conocimiento, pues empiezas en una parte siendo escéptico, buscando el lado lógico a las cosas, pero como siempre lo he mencionado en las entrevistas que me hacen, hasta que no vives y no ves y no experimentas el fenómeno, no empiezas a creerlo, porque todo lo que tiene que ver con el fenómeno paranormal, extranormal, sobrenatural, son absurdos, son cosas absurdas, son cosas que no tienen lógica, y es como el mundo funciona, no basado en el pensamiento lógico. Pero pues de este lado, del lado pues oculto, si le quieres llamar, existe el fenómeno y existe de una forma impresionante. Al día de hoy lo creo y me he vuelto más escéptico también, porque el creer no es creer todo. O sea, la gente una vez me puso en un comentario, tú seguramente eres de los que ve un gato negro y piensas que es una bruja. No, de hecho es impresionante, porque cuando ya te estás dotando de información, difícilmente crees algo. Y es contrario a cuando recién empiezas y todo te gusta, te sugestionas más rápido, te crees más cosas. Sí. Pero cuando lo crees en serio, este lado escéptico surge porque ya sabes identificar qué sí y qué no. Porque debo decirles, y tal vez les rompa el corazón, desafortunadamente la mayoría de videos paranormales que están en redes son falsos. Sí. Entonces, de este lado, pues sí que le creemos en el tema, pero fortalecimos mucho esa creencia que ya sabemos, digo, no somos expertos, pero sabemos, quieras o no, más o menos ver qué sí y qué no y cómo funciona. Oye, pero bueno, platicábamos desde que llegamos aquí a tu estudio. Muchas gracias otra vez por la hospitalidad. Pues que justo habías tú estado como muy cerca de la muerte en varias ocasiones. Sí. Y esto te hizo también esta parte como pensar en ese lado o esa línea que divide
pues, de lo paranormal a lo que estamos acostumbrados acá en lo material? Estuve 3 veces. 3 veces he estado entre la línea y la muerte. 2 fue inconsciente, entonces no. Ok. Para mí fue, como decía Sirius Black, como quedarte dormido. O sea, no experimentas nada. La tercera ocasión, que es de la que me gustaría decirles, es de la parte donde yo tengo un capítulo donde hablé de experiencias cercanas a la muerte. Y yo no sabía lo que había ocurrido conmigo hasta que yo hablé con una persona que lo experimentó. Y les voy a decir lo que me dijo. Hasta el final, para que entiendan el contexto. Tenía entre 12 y 13 años. Era Semana Santa. Aquí en Tuxtepec hay muchos balnearios. Y pues en Semana Santa, amigo, mira, se ponen a reventar. Entonces la familia quería visitar. La abuelita católica ya nos ha dicho, no, en Semana Santa es para guardarse. Ven que en Semana Santa se respira un aire un poquito extraño, el ambiente en pueblos, de hecho en pueblos en México la gente se guarda. No sale, de hecho tienen prohibido trabajar, tienen prohibido martillar, o sea, un montón de cosas bien densas. Pues para la gente que no nos ve aquí en el país, pues es la semana donde, burdamente lo voy a decir, donde sacrificaron a Jesús. Jesús, ¿no? Sí, claro, es la semana donde empieza el tema donde lo agarran, donde lo traicionan, donde lo azotan, donde termina crucificado, ¿no? Es prácticamente todo el proceso y muchos pueblos lo hacen. Bueno, nosotros quisimos ir al río porque aquí hace mucho calor y son vacaciones. Entonces una persona nos dijo, hay un río donde deberían ir porque nadie va, no lo conocen y ya sabemos por qué nadie va. Entonces vamos al río y cuando llegamos vemos la gente que ha visto, conoce los ríos, sabe que donde el agua se ve más turbia, más negra, es porque está hondo. Y mi papá y mi madre nos dicen, no te vayas a meter ahí porque se ve que está hondo. Porque si lo haces va a ser muy difícil. Entonces, pues ok, llegamos en la orillita a jugar. Y estaba yo con unos primos aventando la pelota. Se me fue el rollo, amigo. La neta se me fue lo que me dijeron. Me avientan la pelota y no la alcanzo. Entonces la corriente pues estaba considerable. Y yo empiezo a caminar rápido para alcanzar la pelota y se me fue el rollo de que dónde me estaba metiendo, sino en algún momento piso y ya no siento nada y me voy. Sí, me voy. Bueno, para esto yo sabía flotar, que no es la gran ciencia, es quedarte quieto y el agua solito te levanta. Y dije, pues ahorita yo lo arreglo, ¿no? Floto y mira, y ya como que Llego a la orilla. Llego a la orilla. Aquí va lo extraño que nunca en la vida yo había experimentado y ya me explicaron por qué pasa. Yo me quedo quieto para empezar a moverme y entre más quieto te quedabas, literal sientes como algo te jala al fondo, güey. Pero te jala no tantito, o sea, es un jalón como de 5 metros. ¡Prau! Y es donde yo me empiezo a alterar porque digo, esto está extraño, no estoy flotando y algo me está jalando, algo me está jalando. Entonces es donde yo empecé a manotear ya como loco y a sacar la cabeza, el rostro para poder jalar aire. Contexto, yo tenía unos visores que agarraban parte de la nariz, entonces afortunadamente yo no respiro agua, pero sí tragué agua. Y es donde mi hermano, que está en cabina, me ve mal y él empieza a gritar y se dan cuenta que yo me estoy ahogando. Y aquí es donde yo experimento lo que yo creo que marcó mi vida, porque después de estar un buen rato manoteando por tu vida, yo me canso, te cansas y dejo que mi cuerpo se vaya y de verdad siento que me bajaban a una velocidad impresionante al grado que yo veía la superficie súper lejos. O sea, yo estaba, le calculo como unos 10 metros, 15 metros bajo el agua. Bajo el agua. Aquí es donde pasó algo muy raro y lo quiero describir detalladamente. La sensación que yo tenía era de miedo, de preocupación, de la necesidad de respirar. Ya estaba yo tragando agua. Entonces sientes mil cosas, sientes mucho terror. Pero hay un momento donde cuando suelto el cuerpo, cuando lo suelto y dejo que se vaya, donde pasó algo raro. Y lo quiero mencionar. Como que la necesidad humana se va. No sé si me explico. La necesidad de respirar ya no la tenía yo. Desaparece así. Se va, se fue. Wow. Ya no necesitas respirar. Me da mucho sueño y me da mucha paz. Así impresionante. Yo recuerdo que aún alcanzaba yo a ver un poquito
y yo veía la luz de la superficie muy lejana, hermano. Entonces cerré los ojos y mi pensamiento todavía estaba, yo dije, ya me voy a morir. Pero ya no estaba yo desesperado, ya había paz, ya había tranquilidad, había un sueño, y esta necesidad de respirar ya no la tenía. No necesitaba yo respirar. Entonces dejé que mi cuerpo empezara a caer más y más. Cuando de buenas a primeras siento cómo me jalan, y eran 2 personas que se avientan para sacarme, y como que algo sucede con mi cuerpo, que nuevamente mis sentidos empiezan a funcionar, pero me llegan así como de golpe, donde otra vez regresa el miedo, regresa la necesidad de respirar, donde como que yo regreso y como que me dan un empujoncito más de energía y logran sacarme. Cuando yo le cuento esto a esta persona que estuvo también en una experiencia cercana a la muerte, me dice, bro, tú te moriste. Tú te moriste segundos. Esa falta o esa pérdida, parte de donde tu cuerpo necesita oxígeno, ya estabas muerto, güey. Ya tu cuerpo no necesitaba respirar, ya no tenías las necesidades humanas. Y él me contó su historia, no sé si quieran que yo se las cuente. Sí, adelante. Y él me dice, así me pasó a mí. Esta persona, pues viene de una familia, pues digamos, de dinero. Y empezó a contar que su familia se iba a ir, creo que a Estados Unidos, a un viaje. Y él dice, no, yo me voy con mi hermano. Y ellos andaban como en la frontera de México y Estados Unidos. Y estando allá, dice que unos carros los interceptan y los bajan. Dice, Paco, hacía mucho frío. El frío del norte, tremendo. Y me amordazan y pues estaba lloviendo. Dice, y al parecer estas personas nos querían secuestrar. Ya conocían a mis papás. Okay. Entonces, mis padres se dan cuenta que nosotros no llegamos al destino y de volada lanzan el operativo. Y estas personas en carretera se bajan. Y dice, a orillas de esta carretera había como unas entradas al drenaje. Ahí nos metieron, cabrón. Bueno, a mí y a mi hermano, pero más a mí. Y el otro se lo llevó a mi hermano para negociar. Entonces dice, cabrón, hacía frío, estaba lloviendo. Yo prácticamente en ropa interior. Tenía un frío, pero un frío, dice, donde tus dientes parecía que se rompían de tanto que temblaban. No. Y estabas. Y dice, yo escuchaba a lo lejos el ruido, gritos, pero pasó el tiempo donde ya es un frío que sientes dolor. Te duelen tus pies, te duelen tus manos, te duele el pasar aire frío por las fosas nasales. Dice, yo no sabía qué estaba pasando conmigo, que yo me estaba yendo. Hay un momento donde el frío se va y empiezo a sentir mucha calidez, mucha paz. Los gritos que yo escuchaba se fueron y hubo un silencio que me trajo una paz inmensa. Sentí mucha paz, mucha tranquilidad. El frío se fue y fue algo tan extraordinario. Pero su mente, al igual que la mía cuando estaba así, pensó, ¿qué me está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Estoy muriendo? No lo sé. No sabes si estás muerto, si estás vivo. Pero lo que sabes es que tienes paz, tranquilidad. La necesidad humana del calor se fue. Ya no tenías frío. Entonces, él estuvo, pues digamos, creo que unos minutos así. Cuando de buenas a primeras, creo que tiene como una conversación con algo o alguien que le dice que tiene que regresar. Cuando él acepta, pero es que dice, es que aquí estoy bien. Es una alegría que no se puede describir, pero él decía, es que mi hermano, mis padres, no les puedo hacer esto. Pero es que aquí es un lugar magnífico, se siente bien, no se siente el peso de ser humano de nuevo, algo así. Y cuando él decide regresar por sus padres, dice, sientes como cuando un tren va pasando y el sonido se va acercando y ¡pum! Otra vez de golpe, sientes frío, sientes miedo, o sea, como que todo... Lo mismo. Sí, dice, cabrón, tus sentidos se activan. Y cuando yo regreso me estaban practicando RCP para regresarme, güey. Yo me fui.
me fui, cabrón. Dice, y fue por eso que él me dice, cabrón, lo que tú experimentas es esa falta, que al humano le hace falta el aire, el oxígeno, el calor. Cuando estás muerto no lo ocupas, güey. Y sientes algo sumamente bonito, algo que te apapacha, algo que te dices, este lugar es magnífico, aquí me tengo que quedar. Y por eso la gente, no sé si ustedes se han dado cuenta, cuando se va dicen, es que no quiero regresar, aquí está. O sea, es un lugar, un paraíso. O sea, no, dicen, no vi un cielo, no vi un infierno, es un lugar. Pero la descripción que nosotros damos es un lugar como cuando dejas de visitar a tu abuelita y regresas en 20 años, una sensación de estar en casa, una sensación de serenidad, amor, de paz, de serenidad, que dices, estoy tan a gusto aquí sin mis hijos, sin nadie, y estoy aquí y lo disfruto y no quiero volver. Pero él pensó mucho, no, mis padres, no, tengo que regresar. Entonces, esa experiencia cercana a la muerte que yo tuve es extremo porque puedo decir, se siente como tu cuerpo de nuevo empieza a sentir, no estas necesidades básicas, pero como cuando estás en ese limbo todavía, tu cuerpo no ocupa nada. Oye, perdón, y es lo que dicen, ¿no? O sea, no nos damos cuenta de que se siente respirar, que se siente caminar. No valoramos esa parte de estar, claro, o decir, yo siento al caminar esto, hasta que pasa. O sea, en tu experiencia dices, llegó el momento en donde yo no lo sentía una serenidad, pero cuando regresé, empezaste a sentir esos mínimos detalles que hacemos normalmente como humanos en la vida, que le diste ese valor especial, ¿no? Claro, pero fíjate que me di cuenta que eso no importa del otro lado. O sea, es algo que no ocupas, como decir, dinero, algo. O sea, dices, aquí estoy bien, no me quiero ir, se siente bien padre, bien bonito. Y cómo duele otra vez regresar a la vida porque tus sentidos se agudizan, hermano. Esta persona me decía, el frío regresó y otra vez empecé a temblar. O sea, cómo estar aquí es como una sensación como de sufrimiento comparado con lo que hay allá del otro lado. Entonces, sí. Oye, pero por ejemplo, ¿consideras que es otro Paco cuando regresó? O sea, ¿eres otra persona? Mira, depende mucho, yo creo, de la experiencia, qué tan fuerte fue. Cuando yo regreso y me sacan del agua, alguien me dijo algo que yo no lo noté. Me dice, cuando tú saliste del agua, güey, saliste riéndote. Dice, yo venía, hace cuando venía como una persona a cada lado. Dice, te venías riendo, güey. ¿Qué pedo? ¿Por qué? No sé, tu mamá estaba histérica, todos preocupados, y tú te venías riendo, güey. Y después yo me enteré, bueno, que ese río está lleno de remolinos. O sea, abajo hay remolinos, que obviamente era lo que a mí me jalaban y me hacían, pues, pensar que yo me iba a ahogar. Pero sí, es una desesperación, créeme, o sea, es un infierno esa desesperación de querer respirar y no poder. O sea, para las personas que son claustrofóbicas es horrible, y para los que no también. Pero qué bonito se sintió cuando eso se desaparece. O sea, de verdad el dolor, las angustias, todo desaparece. Y por ejemplo, Paco, en este río que mencionas, ¿había ya datos de muertes anteriores? O sea, de que sí hay gente que constantemente, podríamos decirlo así. Claro, de hecho es gente del pueblo que mencionan que es un lugar en específico, es una fosa aproximadamente 25 metros de profundidad con remolinos, donde estudiantes, ¿cómo dicen? Se van de pinta, aquí le dicen que se vuelan las clases. Sí. Y están en el agua y sienten, o sea, los amigos que logran ver esto dicen que se empiezan como que los empiezan a jalar y ya no salen. El problema es que si tú te avientas, o sea, sacar a alguien, es el riesgo de que también te pase igual. Entonces, es ver morir a alguien. Entonces, sí tiene una fama ese río, porque hay gente cada año, precisamente en Semana Santa, pues pierden la vida. ¿Y tú qué crees a que se deba esta carga como energética, podríamos decirlo así también? Claro. Como el bosque de los suicidios, que ya conocemos su historia también de gente que entra y ya no sale. ¿Crees que esta parte del río sea como aquí allá en Japón del bosque de los suicidios? Es que son muchas cosas. Hablamos de un lugar abierto, un lugar natural, y yo siempre he tenido el pensamiento de que estos lugares tienen un guardián. Entonces hay algo, o sea, hay alguien ahí. No sabemos qué ni cómo. Ahora, si tú llegas, el sufrimiento, por ejemplo, de estar muriendo, emites o tu energía y tu cuerpo aparte empieza a irradiar muchas cosas, y ahora
la suma de la gente que pasó ahí, desesperación, sufrimiento, angustia, empieza a aumentar más la carga del lugar. Sí. Entonces el lugar efectivamente, digo, muchos pueden decir se vuelve maldito, pero hablando energéticamente hay tanta energía ahí de sufrimiento, de dolor, de angustia, que si tú estás vibrando al mismo nivel, te metes al agua, puede ser absorbida por esa misma energía que te llevaría a la muerte prácticamente. Sí. O sea, de cierta manera, pues se puede llamar que corriste con suerte, ¿no? El típico, Sí. pues no le tocaba, ¿no? Porque justo mencionas Claro. que hay gente que se ha metido a sacar a estas personas Sí. que también pues se mueren por el asunto de que Claro. no saben cómo, ¿no? De hecho, a mí me tuvieron que sacar entre dos personas porque primero se aventó un tío y de ahí un pescador. Y mi tío me dice, cabrón, me estabas llevando, güey. O sea, me estabas llevando porque es muy denso. O sea, esa parte es muy densa. Y ellos que son personas expertas que crecieron en esa parte, entre dos tuvieron que sacarme. Imagínate, yo 12, 13 años. Y son cosas que sí te dejan traumado, amigo. Y marcado, ¿no? De Claro. por vida. Sí. ¿Cómo es que decides meterte a este mundo paranormal? O sea, digamos que es un Paco común y corriente haciendo una vida normal. ¿Qué es lo que pasa que tú dices, me voy por ese lado? Mira, siempre lo he mencionado. Me gustaba el tema paranormal. Crezco en un seno católico. Soy el que tocaba la guitarra, el encargado del coro de las 10 y 12 de la mañana, di catecismo. Pero como tal, cuando no estás familiarizado con la brujería, pues lo escuchas, pero dices, No creo, No ¿no? creo. Entonces, pues yo fui una persona así, como mi familia nunca recurrió a brujos ni nada. O sea, para mí no era algo normal. Y para mí era algo poco creíble. Entonces, había un tema ahí de no creer. Y hasta que pasa el caso de mi abuela, que ya todo el mundo conoce, cuando yo veo la brujería y empiezo a entender esto, pues obviamente se rompe esta creencia, ¿no? Porque tú crees creer en algo, pero cuando tus ojos presentan o presencian algo extraño que no va acorde a lo que tú crees, te rompes, güey. Te rompes, te lo firmo, te rompes porque dices, ¿qué esto qué? Y que te digan, ¿es brujería? ¿Cómo crees? Pero al mismo tiempo no tiene lógica. Y es cuando en mí nace una necesidad de buscar entender el fenómeno. De hecho, en el podcast Extranormal he buscado entrevistar a los brujos más fuertes, a los más conocidos, tanto paleros, yorubas, santeros, santamuerteros, curanderos, Sí. y ver cómo ellos ven el fenómeno y cómo explicar cómo funciona la energía, cómo se mueve el poder de la fe, cómo ejecutar tu pensamiento o lo que tú deseas ejercerlo sobre algo, sobre alguien, ¿no? O sea, tu voluntad, cómo se maneja la energía y la brujería. Entonces, empecé el podcast hablando primero mis experiencias, contando mis experiencias personales, lo de mi abuela, lo mío, y me di cuenta cómo la gente allá afuera conectó con eso y dijo, oye, eso que habla este cabrón me ha pasado. Y me di cuenta que la gente afuera es muy común que los trabajen con brujería, pero que los trabajen su círculo cercano, su amigo, su primo, su mamá, su hermano. Entonces es muy triste también porque te das cuenta de que de donde vienen no es de donde tú piensas, ¿no? Que con el vato con el que tú tienes problemas. No, viene de tu círculo muy cercano. Y es donde yo empecé a tratar de entender todo, entrevistando a este tipo de personas para yo tener información, entenderlo, leyendo también. Y es como empieza pues este crecimiento del podcast, contando historias, anécdotas también de la gente, y al mismo tiempo yo ocupándolo como pretexto para también yendo informándome, sabiendo cómo funciona, cómo protegerte, cómo hacer esto. Entonces sí es un... Y entender, ¿no? Entenderlo, sobre todo entenderlo. Y por ejemplo, hace unos momentos, ustedes no están para saberlo, pero vivimos una experiencia paranormal estando grabando aquí contigo. Me percaté de una persona que pasó a través de la pantalla, cómo pasa de donde está Ernesto hacia donde estoy yo. Sí. Y mencionaron ustedes el nombre. Ajá. ¿Tiene una historia Sí. detrás? A un lado del estudio hay una academia de música, de baile, y esta parte o estos terrenos, la gente vecina siempre menciona haber visto a un señor alto.
Okay. Un señor alto de negro, todo de negro. A veces le ven un sombrero. Y la gente, por ejemplo, de la academia de baile lo ve. Las familias, los niños. Pero lo ven en una esquina pegada que colinda con nuestra pared. Ok. Entonces, ellos le dicen Don Chepe. Le dejaron ese nombre. No sé por qué. Don Chepe. Buenos días, Don Chepe. Buenas noches. Y una persona que vino para acá cuando nosotros ponemos el estudio del podcast aquí, una persona que trabaja la magia y la brujería me dice, sí, esto es algo que ya había aquí en los terrenos, o sea, algo que ya lleva mucho tiempo, muchos años, pero por la energía que emite el lugar, por los temas que hablas, se sienten atraídos. Entonces se acercan y esta entidad viene y se acerca como a presenciar, a ver, les llama la atención. Sí. Y tenemos 2 más, o sea, nos escribían que eran creo que 2, 3, 4 entidades que no son de aquí precisamente, pero que se acercan, que vienen, no sé si se por el tema, ¿no? Si se alimentan de la energía, del miedo, pero vienen y se van. Entonces, cuando tú dijiste, yo también lo vi, porque me quedé mirando hacia ti, digo, sí. Y es que es más fácil verlo. Digo, ya saben ustedes el mito o la leyenda de las pantallas oscuras, ¿no? Uh-huh. De las pantallas negras, los espejos negros. Los espejos negros. Que no, o sea, difícilmente se puede, pues bueno, comparado con un espejo normal, la luz es más tenue, más mínima. Y es donde puedes presenciar ese tipo de eventos. Y para mí la pantalla, tenerla de este lado es como un guía, porque aquí no puedo ver, pero acá es más fácil ver porque es como una sombra que simplemente se desplaza por pues, parte del estudio. Y que no podemos ver a simple vista, ¿no? No, a simple vista no se ve. O lo ves de reojo o lo ves en un reflejo de pantalla. Que fue como pasó hace unos minutos, ¿no? Oye, por ejemplo, basándonos en tu experiencia del podcast, ¿cuál es uno de los casos que tú dices, o sea, que te rompe? O sea, justo de todos los casos que te llegan, de todas las personas que te visitan aquí en el estudio, ¿tienes ahí un caso que tú digas, este fue o ha sido hasta el momento de los más fuertes que me ha pasado? Mira, casos que, digo, ¿qué tanto puedo mencionar? Cosas fuertes. Sí. De todo, sí. ¿Sí lo puedo mencionar? Sí, de todo. ¿Seguros? Sí. Ok. Vamos a darle. Voy a tratar yo también de medirme porque yo como creador sé que sí es un poco complicado. Sí. Pero es que a veces es necesario por lo menos dar una pista. Exacto. Mira, a mí los casos que me rompen mucho son los que tienen que ver con niños. Okay. Son los casos que sí o sea, me pegan muchísimo porque cuando eres, aparte de un pequeño, pues es luz, es un ángel. Y cuando eres padre, pues quieras o no, te pega más, sientes más este tema. Hay casos que yo he investigado y de los que hemos hablado con pincitas, de cuando hay gente que practica una religión y necesitan crear, pues digamos, como un Frankenstein, crean algo que se le llama prenda dentro de una religión. No quiero mencionarla porque lo estoy hablando con mucho respeto. Hay gente muy buena, pero como todos, hay gente mala también. Entonces está ese nichito de personas que para hacer pactos, para poder conseguir, pues la palabra es sobornar a una entidad, porque una entidad no necesita nada de ti. Sí. O sea, llevan años, siglos existiendo. O sea, nosotros somos cucarachas prácticamente a un lado de ellos. Entonces, aquí la palabra es sobornar. Cuando tú quieres sobornar a una entidad para que te haga un favor, ¿qué quieres? Y dependiendo el rango de lo que tú pidas y el poder que estés necesite este ritual, es el sacrificio que tienes que hacer. Entonces, yo no puedo, cuando leo experiencias que tienen que ver con niños, porque no es simplemente mandarlo al otro mundo. El ritual es más complejo porque hablábamos hace rato de la energía de un niño. La energía de un niño es sumamente grande, es luz, es todo. Entonces, el cuerpo humano segrega un químico al nacer y al morir. Que de hecho en Monster Inc. nos muestran esto de una forma tan peculiar, tan digerible, pero tiene su lado oscuro. Entonces, cuando se hace un ritual de esa forma, el pequeño lo tienen que llevar al sufrimiento máximo. No es simplemente y ya, no.
es llevarlo al sufrimiento máximo. Algunos inician arrancándole brazos, piernas, o sea, un nivel donde el cuerpo empieza a segregar toda esta sustancia, que es de lo que se está alimentando esa entidad, y al final, pues terminan. Pero es lo que a mí me parte mucho, porque esas personas para mí no merecen nada, merecen lo peor, porque lo han hecho con pequeños. O sea, eso a mí, créeme que es algo tan áspero, porque sí, o sea, no puedes morir. Necesitamos que sufras. Que sufras. Entonces sí es algo muy, muy fuerte. Lo mismo sucede con los rituales de poder que practican, por ejemplo, algunos cárteles. Porque dentro de esto, lo hablaba yo con una persona que nos visitó de muy lejos, que él estuvo en un penal, en el penal de Topo Chico, y está en el podcast, o sea, ahí está, abiertamente lo dijo. Obviamente se cubrió su identidad, que la persona aquí era pues seguidor de la Santa Muerte, y en Día de Muertos deciden hacer el ritual mayor, y esta persona estaba ahí y le tocó ver que meten a su celda, mandan a traer a un cabrón que era contra. Okay. O sea, trabajaba en la mañana, pero de otro grupo. De otro. Híjole, carnal. Dice, cuando veo que lo sacan, güey, y se escuchaban los gritos del tipo. Cuando yo salgo, después de algunas horas, y lo veo. O sea, que, sí, describirlo sí es muy grotesco, porque salgo del lugar y está ahí tirado completamente desnudo, con una abertura que viene desde el cuello hasta donde empiezan los genitales, sin corazón, y expuesto. Y ahí no puedes hacer nada. Y ahí tienes que caminar y tú no viste nada. Entonces, una persona que se dedica al tema de magia me decía, es que ese ritual lo piden para más poder. Poder para que el enemigo no te vea, para que seas invisible a sus ojos, para que las balas no lleguen a ti. Y es asqueroso también, porque literal es lo mismo, o sea, llevarlo a un grado máximo de sufrimiento. Vivo, hacer esto, sacarlo, pero aquí lo interesante es que dices que es necesario que él vea cómo lo agarras y cómo te lo comes, o sea, pero tiene que haber esta conexión. Tú tienes que ver en todo momento. Pero en ese momento sigue vivo, o sea, sigue vivo. En sus últimos momentos sigue vivo, o sea, es una agonía. Pero que la última imagen que esta persona ve antes de partir sea cómo te comes su corazón. O sea, agarras el corazón caliente latiendo y te lo tienes que comer. Y es cuando estas personas en su ritual tienen ese poder que buscan. Pero todo a costa de algo. Porque esa misma persona hizo ese ritual, sí tuvo el poder, pero hay algo que pasa cuando no se concreta bien. Y esa persona fue acabada por gente de su mismo grupo. Sí. Fíjate que nosotros vamos a contar una historia ahí que llegó al podcast también, así como ahorita que mencionas del poder. Esta persona nos cuenta del medio de televisión de la fama. Ajá. Y es igual, digo, en este caso tú cuentas que hubo a lo mejor de cárteles, de lo que quieras, pero también en lo que es la fama luego se llevan hechos o rituales para obtener más fama, ¿no? Claro. Y nos contaba, no nos dio tampoco los nombres reales de esta persona, pero que esta persona puso a su asistente a hacer ese ritual con tierra de panteón, o sea, le pidió muchas cosas que él se asesoraba para llegar a esa fama. Entonces, obviamente cuando le da a su asistente que haga el trabajo sucio por él, nunca le da las consecuencias, ¿no? De decir, voy a hacer esto porque esto es parte del ritual. Sí. Él tenía a su pareja, una persona con él viviendo y todo ese rollo, pero para que se concretara el ritual, él tenía que casarse y hacer la parte muy importante de su vida, porque necesitaba sacrificar algo importante de su vida. Cuando se casan, se casan esta semana, pasan 2-3 semanas y de repente él menciona que su esposa fallece. Ajá. Cuando él concreta el ritual, fallece la chava y él empieza a tener éxito, al grado de que hoy en día está en Hollywood.
wow. Sí, es lo que me decían algunos brujos de ciertos lugares, que buscan mucho el poder, la fama, el dinero, tanto personas de la maña, artistas. Que quieren que su álbum o su disco venda, que quieren alcanzar el éxito y que están dispuestos a hacer todo lo posible por alcanzar ese éxito, pasando encima de lo que sea, de toda la moral de familia, de hijos. Y es muy triste porque son personas que, debo decirlo, o sea, todo aquí tiene su causa y efecto. Sí, disfrutan, ¿qué te gusta? 5 años, 3 años, pero después quedan olvidados. O sea, son personas que después de esto, y esto te lo dicen los mismos brujos que te pactan, esto te va a dar tanto poder y tanto dinero por tanto tiempo. Después necesitas, o sea, es una parte, recibes lo tuyo y de ahí te toca pagar. Sí. Y es cuando la gente ya no le gusta o ya como que, ay, ¿por qué? Porque todo se va, pero lo peor de todo es que no mueres inmediatamente. Empiezas a enfermarte, empiezas a perder cosas, todo empieza a salir mal, pero y a lo último, o sea, la muerte es lo que tú desearías, pero no lo puedes tener hasta que no pagues todo aquí y entonces partas. Entonces, es lo que la gente muchas veces como que pasa desapercibido o hace como que no lo ve, pero la realidad es eso. Todo lo que aquí se hace, aquí se paga. Existe un karma, evidentemente. Todo lo que tú le hagas a tu prójimo, sobre todo, yo siento que si hay gravedad, por ejemplo, cuando te metes con menores, con pequeños, con infantes, con inocentes, de verdad, son gente que la pasa muy, muy mal. Es que aparte de lo que dices al principio del episodio, es que justo ya cuando mueres sientes esa paz, ¿no? Al final, claro. No te dejan ir hasta que pagas todo y tengas esa tranquilidad, todo lo que hablabas, ¿no? Paz, esa necesidad de cualquier cosa se va. Sí. Entonces, como muchos dicen, no, pues el infierno está aquí, justo. O sea. Muchos por eso dicen eso, que el infierno es este. O simplemente si te fuiste, no alcanzas esa paz, no alcanzas a trascender. Necesitas madurar y necesitas regresar otra vez y repetir tu clase o repetir tu materia hasta que puedas aprobar y dar el siguiente paso. Que vamos uniendo cabos, te das cuenta, dijimos del sufrimiento, el proceso de que para obtener el poder era el sufrimiento de una tercera persona, ¿no? Claro. Pero la consecuencia, y lo acabas de mencionar, la consecuencia es que tú lo que desearías después de hacer tu acto y tuviste el poder, tuviste la fama, tuviste lo que quisiste, tiene una paga que tienes que dar ahora tú con tu vida. Exacto. Que donde lo único que deseas es morir. El mismo sufrimiento que tú creaste al principio para obtener esa fama o crear esa fama, lo estás pagando. Claro, o sea, es que realmente no, la gente erróneamente piensa que pactar con el demonio es pacto y ya, soy famoso. No, créeme que por eso se le conoce como ¿cómo es? El maestro de la mentira, ¿no? Sí. El dios de la mentira. Claro. Porque sí te hace pensar eso y la gente lo cree, pero no sabes que todo lo que tú das es lo que recibes, y si tú das sufrimiento es lo que vas a recibir y con eso te vas a ir. Y digo, y eso en toda la vida, ¿no? No solamente en esos temas paranormales o de brujería. Bien, sí, bueno, yo he crecido con eso de si tú das el bien, vas a obtener el bien 2 veces multiplicado hasta triple, ¿no? Entonces, te das cuenta como cuando dicen, ¿no? El famoso karma. Ajá, haz cosas malas y se te va a regresar, haz cosas buenas y también se te van a regresar las cosas buenas, ¿no? Pero, por ejemplo, perdón que interrumpa, Paco, o sea, hemos tenido ahí en el podcast invitados, por ejemplo, los satanistas. O sea, que justo, o sea, no van sobre esta línea de voy a hacer el bien y me va a ir bien. O sea, ellos van sobre una línea paralela en la que si esa necesidad que tengo pues me satisface, lo hago, ¿no? Y no generan este tipo de... Bueno, hasta donde yo conozco, no generan este tipo de karma. No lo sé no sé por qué. Mira, es que es complicado porque sí, mucha gente piensa que son lo mismo, pero están los satánicos y los luciferinos, que son muy diferentes. Uh-huh. De hecho, luego tienen como que broncas entre ellos dos, porque un luciferino es una persona apegada a una ley. Y ellos, por ejemplo, es donde vienen los 10 mandamientos. O sea, ellos buscan no ejercer el mal, pero si es necesario, o sea, como uno de sus mandamientos es, pero si no se puede, destrúyelo. Sí. Entonces, y son personas que tienen que estudiar, que tienen que leer, o sea, es un proceso. Y aparte están los otros que simplemente es
Así deshace. Hacen y deshacen. O sea, Entonces, lo quiero, lo tengo, ¿no? sí, pasar sobre encima de todo. Entonces están estas dos partes. ¿Por qué? Porque la gente piensa que porque es el mal vas a hacer cosas malas. Y la otra parte, que la gente que estudia los temas y ve la historia se da cuenta que fue el portador de luz, y ellos buscan esa luz, esa iluminación, ese conocimiento. Son personas que estudian, que se preparan y eso y lo otro. Pues, pero son muy diferentes. Y que te das cuenta que atacan de la parte como de la justicia, ¿no? Como esto, Claro. si tú hiciste el mal, la Sí. justicia dice pues, que te va a ir el mal. Como dices, Sí. si ya no se puede, destrúyelo. Así es. ¿No? Sí, es un tema de filosofía, de creencias, pero como tú dices, sí es feo porque hay gente que logra hacer cosas siniestras ocupando cosas muy delicadas. Porque, digo, también hace poquito hablábamos de los seres elementales. Digo, funcionan sobre esa línea de la justicia, ¿no? O sea, de repente uno piensa que, o sea, ellos no te ayudan a ciertas situaciones, y cuando tú haces esa reflexión de por qué no me estás ayudando, es como para ellos no está correcto lo que quieres, ¿no? Claro. De repente, no el quererlo quiere decir que esté bien, ¿no? Sí. No, es que eso no te toca. Realmente eso no te toca a ti. Es que a veces también en el saber pedir está el dar, y la gente luego no sabe qué pedir. Ese es el problema. Hay gente que pide y no pide bien. Está como el caso, por ejemplo, yo mencionaba algo importante. Por ejemplo, los demonios. Los demonios pues no ocupan nada de nosotros realmente. Llevan siglos existiendo. ¿Qué le puedes ofrecer a un demonio para que él te dé un poco de su poder? No sé si ustedes vieron los juegos del calamar. Sí. Bueno, ahorita les voy a decir por qué yo lo relaciono mucho con eso. Supongamos que Juanito quiere pactar. Nunca ha tenido nada, nunca ha hecho nada, pero quiere pactar. El demonio dice, pues, a ver, tengo todo. Vamos a darle poder a este cabrón para ver cómo él solito se autodestruye. Sí. Le damos todo lo que quiere, y gracias a eso el tipo agarra un vicio. El tipo, o sea, todo lo que él quiso para hacer, para que algo que pareciera bueno se empieza a convertir en maldición. Y gracias a eso atrajo destrucción, muerte, soledad, en problemas. Y eso es lo que muchas veces yo pienso reciben, o el entretenimiento de estos seres. Porque estamos tan inferiores en conocimiento y en todo, que es como los juegos de calamar. Son personas multimillonarias, élite, que ya nada satisface su entretenimiento. Ver cómo las cucarachas se pelean y se matan entre ellos, es su diversión. Y el ver cómo una persona solita se destruye, entonces yo así muchas veces lo veo, lo mentalizo o lo pienso. Sí, como dices, a veces el Hollywood te crea la verdad en forma de ciencia ficción para que no te la creas, ¿no? Es como dicen ahí el primado negativo, Uh-huh. ¿no? Donde nos muestran cosas que sí son ciertas para que pasen desapercibidas. Como dicen, ¿quieres esconder algo? Déjalo a la vista. Sí. Y no lo van a ver. Si lo esconden, sí lo van a encontrar. Hay muchas cosas que nos han mostrado, películas, series, y que tienen mucho que ver con la realidad, pero que la gente... es que esto es ocupar una estrategia. La ridiculización. Okay. Algo, una verdad, la voy a poner en ridículo, para que si en un futuro alguien intenta descubrir la verdad, quede como un güey. Sí. No más, ¿cómo vas a creer en esto? O sea, es una estrategia sumamente efectiva, porque entonces es la forma en cómo hacen, no que la élite ataque, que el mismo mundo ataque a esa persona porque está creyendo una tontería, cuando él realmente encontró el hilo de la verdad, pero ya hay una estrategia antes para desacreditarlo, para que nadie le crea. Y es importante darse cuenta de cómo después la gente dicen que entran a su cuarto hotel y ya Sí. pues, tuvo sobredosis. Entonces, ahí está el ejemplo. Ok, cambiando un poquito de tema, en el estudio, del otro lado del estudio, en donde grabas el podcast de Extra Normal, vimos ciertos objetos que tienes, que Ajá. hablábamos de la carga energética que existe en ellos. Tenías la mano de Juan Ramón Sáenz, de la mano peluda, o sea, no, Sí. no la mano literal, sino la mano... El premio. Tienes también tu aluche, Ajá. y tienes una muñeca que es de... que te la donaron, ¿no? Sí. Son tres. Está la mano que me entrega la familia del señor Juan Ramón Sáenz, que en paz descanse.
entregada en el 2005 a Radio Fórmula también. Uno de los objetos más preciados e invaluables que tenemos aquí en el estudio. Porque, híjole, hermano, imagínate. O sea, tienes el inicio o cómo inicia lo paranormal en México, ¿no? Con las familias escuchando en sus casas La Mano Peluda, reunidos en familia. La luz que nos entrega mi amigo Jorge Moreno de Mérida, hecho por artesanos mayas, personas que les dan vida, que los preparan para cuidar cultivos y que ya viste que le dejamos ofrendas, ¿no? Sí. Ahí. Sí. Es curioso porque dicen, ¿y esta moneda de 10 pesos? Digo, es de la luz. Porque es interesante porque se los tiramos y de buenas a primeras aparecen en un escritorio, aparecen acá, aparecen allá, se mueven y pues, ahí está. Y tenemos la muñeca que nosotros nombramos Kelly, la muñeca Kelly, que viene siendo de los años 40. Una muñeca que es encontrada en un sótano de una casa que tenía ya muy vieja. Una persona lo encuentra y se le hizo fácil recogerla, lavarla, prepararla y pues probablemente no sé si venderla, pero la llevó a su casa. Ahí su hijo pues tiene como una fijación por la muñeca, una fijación. Este pequeño empezaba a tener algunas laceraciones en su cuerpo y desafortunadamente en algún momento este niño de 3 años pierde la vida y lo primero que está a la mano es la muñeca. Pero para esto ya habían pasado una serie de cosas paranormales que le adjudicaban todo a esta muñeca. Sí. Y es como esto tiene que ser donado, porque aquí aplica algo. Cuando te quieres deshacer de esto no puedes. Alguien tiene que tomarlo. Entonces lo llevan a la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal con Antonio Zamudio. Se le hacen las pruebas, se analizan, se determina que hay energía. O sea, el objeto emana energía. Se hace un tipo de ritual, se ritualiza, se amarra y se contiene la energía contando números de alfileres, contando la gasa con la que está envuelta, el rosario bendito. Entonces lo tenemos porque hemos hecho pruebas y queremos seguir investigando más ese tipo de fenómenos. No pasa nada si una persona lo carga, una persona adulta. Digo, no pasa de que se maree y de que tenga pesadillas, porque neta sí tienen pesadillas. Lo que sí me prohibieron es que niños entren a esa parte porque el vínculo que esta cosa ha creado lo ha hecho con niños. Entonces nadie entra para allá, ningún infante entra para allá. Y sobre todo porque a pesar de que está pues amarrada, está contenida la energía, no sabemos si al momento que entra un pequeñito, pues como que se rompa el sello o algo y nuevamente pasen cosas malas. ¿A ti te ha pasado aquí en tu estudio durante grabaciones que se mueva, que tengas alguna actividad paranormal? Sí, en ese es muy común, como lo que hoy ustedes vieron. Es muy normal, ya nosotros lo tenemos normalizado, a nosotros ya no nos asusta. Pero sí hubo momentos donde cuando empiezas a indagar en el tema paranormal, pues sí te asusta, te da miedo. Pues sobre todo en mi estudio, antes estaba en mi casa de todos ustedes. Gracias. En una esquinita yo dormía a 3 metros y todo se quedaba ahí. Yo tenía a mi bebé que estaba pues de meses de nacido y muchas veces él era el que veía cosas, que presenciaba cosas y es cuando dices, a ver, eso ya no está chido, güey. Ahí ya, o sea, no es conmigo, es con él. Entonces es cuando buscamos sacar esto de la casa, alejarlo de todo y yo mantengo así mi vida, por ejemplo, narrador de historias, investigador aquí. Allá soy papá, soy totalmente diferente. Procuro no llevarme nada de aquí. Y pues así lo manejo. No, y está bien porque como mencionábamos en pláticas al principio, ¿no? Cuando llegamos aquí a Tuxtepec, que decías, nosotros nos arriesgamos dando la cara aquí, como dices, en el podcast, en nuestros episodios, investigando cada tema que vamos a hablar, pero luego lo que contiene toda esa energía negativa se va a nuestros familiares, ¿no? Tanto ya sea tú que tienes hijos, Ernesto que tiene hijos, a los hijos, a las esposas, a tu mamá, a tu papá, dependiendo. Sí. Ellos son los que en realidad sufren las consecuencias de nosotros lo que investigamos, ¿no? Claro, son muchas veces las personas más vulnerables y es que depende también el cómo hagan las cosas. Aquí una de las reglas es hacer todo con respeto. Sí. Sobre todo cuando vamos y investigamos en campo, que nos metemos a panteones, que nos metemos a casas, haciendas, todo se hace con respeto porque cuando tú llegas es cuando, literal aquí se le conoce como que se te pegó algo, ¿no? Sí. Se te pegó algo, un muerto, algo, no lo sé. Y cuando lo llevas a casa, pues dijeras, ¿tú qué? O sea, buscan siempre
a los más vulnerables. Si hay ancianos, si hay niños, es ahí. Sí, ahí en mi caso a mí ya me pasó ahí con mi esposa. Ok. Que se le pegó ahí algo justamente, ¿no? ¿Y se lo quitaron? Sí, digo, ya lo hemos platicado mucho aquí en el podcast, que hicimos una mesa espírita. Ok. Justo dices una palabra ahí muy importante, hay que tener el respeto, ¿no? Y justo el respeto es también protegerte de algún modo, ¿no? Y nosotros, o en mi caso yo y mi esposa, pues no lo creímos en ese momento pues pertinente, ¿no? O sea, fue, pues bueno, a ver qué pasa, y hicimos la mesa y pues se salió de control. Y pues mi esposa ahí tuvo ahí una actividad paranormal un poquito fuerte. Y pues tuvimos que ahí trabajar con gente espiritista, con gente que maneja elementales para poder... Fue un proceso largo, la verdad, fue un proceso largo, tedioso, ¿no? Y ya cuando estás en ese punto, realmente pues te hace pensar, ¿no? Si seguir en este tema. Sí. Y porque pues realmente se van con los que tú no quieres, ¿no? Claro, con claro. los que más te duelen. Sí. Sí, antes de cerrar el episodio, Paco, una de las experiencias propias que te haya marcado un cambio, un antes y un después, aparte de la vida y la muerte, dentro de lo que es Extra Normal Podcast. Ok, es que mira, ¿quieres de invitados o quieres de exploración? Porque está ahí de los dos, hermano. ¿De exploración? Mira, hay lugares donde hay mucha carga energética. Normalmente cuando visitamos un lugar así, es donde los brujos y brujas van y botan trabajos para potenciar sus trabajos. Lo hemos visto cuando entramos a cementerios, casas. Es muy común encontrarse trabajos de brujería, siempre. ¿Ustedes se lo han preguntado por qué? No, la verdad hasta ahorita, hasta la fecha no, hasta ahorita que lo estás diciendo. Les voy a explicar por qué encontramos siempre brujería. Recordemos que la brujería es ejercer tu intención sobre alguien. Tú quieres hacerle algo a alguien y tú lo intencionas con tu energía. Sí. Pero muchas veces tu energía no es suficiente. Entonces, llevan este trabajo a lugares donde hay o donde emana la energía maligna, la energía oscura, que son panteones, donde han pasado tragedias, porque cuando pasa algo en un lugar, la energía se queda. Entonces, por eso llevan ese trabajo a otro lugar y lo botan ahí para potenciar el trabajo y hacerlo efectivo. Entonces, por eso los brujos ocupan estos lugares para darle mayor eficacia a los trabajos. Entonces, por eso es que los encontramos en lugares así. Fuimos a visitar un lugar que se llama el Puente del Fraile. Okay. Que para mí, que está creo que es Dolores Hidalgo. Para mí ha sido de los lugares con más carga negativa que he pisado, con más brujería. Para mí eran como 500 trabajos, entre algunos ya rotos, algunos ya quemados, otros todavía enteros. Desde que tú estás a orilla de carretera en medio de la nada. Y de verdad huele. Desde que te bajas del carro, huele a esotérica, como a químicos. O sea, huele pues a cosas de que alguien está trabajando brujería. Y pues cuando nos bajamos empezamos a documentar todo. Frascos de mayonesa con líquidos rojos, con cosas que parecía como carne adentro, trabajos quemados, un montón de velas, levantabas una piedra y un montón de brujería. O sea, créeme que era por todos lados brujería. Y hubo un momento donde empezamos a romper algunos, amarres, infinidad de amarres, prendas íntimas llenas de espinas, o sea, una cochinada. Y hubo un lugar donde bajamos y había un lago. Pero el lago estaba muy contaminado. Era muy verde. Tenía como una capita espesa verde. Sí. Y hubo un momento donde empezamos a caminar. Yo iba con Nazaret, mi hermano y Jaciel. Y llegamos a un punto donde me empezó a llegar... El olor cambia. Y me empezó a llegar el olor a carne humana, güey. Fuerte el olor, güey. Y yo sé cómo huele porque he estado en anfiteatros, güey. Entonces, el olor de la carne humana tiene un olor muy característico. No es como la de animal. Es mucho más fuerte. Sí. Y llegamos y le digo, su madre, que huele un chingo, güey. Pero así fuerte. Y buscamos atrás, no había nada. Pero porque no llevamos la herramienta. Pero estaba el lago, güey.
Y yo le digo al equipo, si tuviéramos la herramienta y metiéramos una cámara a esto, ¿cuánto no encontraría? te apuesto que aquí hay cadáveres. Sí. Y frescos, o sea, porque esto se está descomponiendo, güey. No, hermano, nosotros cuando salimos de ahí sí nos sentíamos pesados, así todos raros. Digo, es de los lugares con más brujería que hemos pisado. Por todos lados, vidrios de velas. Una cosa brutal, brutal. Para mí es el lugar con más brujería donde yo he estado. En Hidalgo, ¿no? Dices. Ajá. Dolores Hidalgo, ¿no? Creo que es Dolores Hidalgo o Guanajuato. No recuerdo porque fuimos a visitar la tumba de La Llorona. Entonces nos quedaba también de paso. Sí, porque aparte está como el límite, ¿no? De Michoacán, Guanajuato. Así es. Sí, entonces no estoy seguro exactamente dónde era. Y dentro del podcast, algo que te haya marcado con un invitado. Nos pasó cuando nos visitó una amiga, que le mando un saludo a Vanessa. Es de Chicago. Okay. Ella, una persona normal, es mexicana, vive en Estados Unidos. Pero ella tiene una historia de vida muy fuerte porque desde que era muy joven empezó a jugar la Ouija. Entonces empezó a invocar a una entidad o la entidad que se comunicaba con ella, pero generó una adicción. Ya he explicado muchas veces que cuando tú juegas y juegas y juegas, bueno, entre comillas juegas porque no es ningún juego, realmente es un ritual de invocación y evocación, le dio tanto poder a la entidad que esta ya se manifestaba sin necesidad de usar la tabla y ya era vista por su familia. Wow. Y al grado de que este tomaba posesión de ella y ella no lo sabía. Entonces ella contó toda su historia en un TikTok que se viraliza al grado de que se le realizan liberaciones, baños de rosas, se le ramea, se le hacen un montón de cosas para intentar expulsar la entidad. Y ella dice que lo lograron, pero que una parte no se fue del todo. Y de hecho no podía mencionar su nombre porque siente que al mencionarlo, ella se hacía presente. Y la gente que veía ese clip decía que algo pasaba en sus casas. Entonces nosotros la contactamos y viene desde Chicago para acá. Grabamos con ella ya en el otro estudio. Y es uno de los donde estuvimos más tensos todos. Porque ella dice, voy a mencionar el nombre una vez. Y menciona su nombre. Y yo que no creo en esto de que con un nombre pasaron cosas. Inmediatamente las luces empezaron a fallar. Jaciel nos hace parar la grabación y dice, espérense, ¿paramos? Yo, ¿qué pasa, güey? Me dice, es que aquí hay algo, güey. Lo estoy viendo. ¿Ven que está ese vidrio? Ese que está acá atrás de ustedes. Sí. Bueno, dice, hay algo y lo estoy viendo a través del reflejo, güey. Y volteo a verla a ella y está ella así. Y me dice, aquí está. Cabrón, escalofrío al full. Se paró la grabación, güey. No, o sea, sí era una cosa brutal porque ella lo confirma. Y el saber, pues, que la entidad llegó hasta acá. Digo, tú sabes que ellos no se rigen bajo las mismas leyes de la física. Llega, se manifiesta, se hace presente y nosotros no sabíamos qué hacer, güey. Continuamos la grabación, pero lo vi yo, lo vio ella, lo vio Jaciel en cabina, se manifiesta, güey. Lo raro es que desde entonces a veces la vemos, güey. O sea, como que de repente se queda aquí, como que algo, güey. Sí. Wow. Entonces ya le hemos dicho, ya dice ella, hagan una limpia, hagan algo. Es por eso que no mencionaste el nombre. Sí. Sí. Okay. Es por eso. Si no, sí. Sin broma. Te puedo mencionar nombres de demonios sin problemas, pero eso sí. Sí, a nosotros puede que ande por aquí. Así es. Muy bien. Justo, o sea, uno pensaría como que tú lo has mencionado, ¿no? A lo largo del día que tu experiencia te da mucho saber quién está mintiendo. Sí. Como lo dijimos al principio, el 90% de las historias en internet son falsas. Claro. ¿Qué te hizo pensar que ella, o sea, tú al ver el TikTok y qué dijiste? Sí, esto sí es verdad. Mira, cuando nosotros traemos a alguien, primero es la calidad de historias que puede traer. Okay. ¿Sabes? Pero cuando empiezas a escuchar su narrativa, ejemplo, una persona que ha vivido algo paranormal no va por la vida contándolo. O si lo cuenta, lo hace con miedo, con temor, y notas ese nerviosismo en sus manos. O sea, sientes algo. Entonces, cuando ella empezó a contar su experiencia,
yo notaba sus manos, notas el comportamiento. O sea, tu cuerpo habla, cabrón. Sí. Y cuando ella dice, agacha la cabeza y dice, es que la siento, ¡fum! La electricidad falla, cortamos grabación, Jaciel nos dice, hay algo acá. O sea, como que todo empezó y yo así como de, espera. Y ella, o sea, toda mal, toda temblorosa. Sí. Cabrón, es evidente lo que hay y es súper evidente. Y hay gente que yo me poseyeron, me liberaron. No es cierto, güey. Entonces, hay gente que por llamar la atención quiere dar o estar acá, pero están esas personas, por ejemplo, que me dijo, no puedo mencionar su nombre. Y yo hice que me lo dijera. Le dije, tienes que decirlo por una vez. No, dilo por lo menos una vez. Y sea, ahí estuvo la consecuencia. Ahí estuvo la consecuencia. Entonces, ella no lo quería hacer, bro. Entonces, es a lo que voy. Cuando son ese tipo de experiencias de esa magnitud, sobre todo que esto pasó desde de su adolescencia a su adultez, cabrón. O sea, fue algo que le estuvo atosigándola desde tantos años. Y es por eso que había esa negativa de que no lo quería hacer. Entonces, por ejemplo, digo, ya para como terminar, ¿siguen grabando? ¿Cómo termina la grabación? Continuamos grabando. Primero lo primero. Recuerda que todo es mental. Sí. O sea, la mente juega un papel principal. Paramos, estiramos, empezamos como que a no tratar de caer en una sugestión, a tratar de elevar ese miedo, elevar ese nivel vibracional, ir quitando el miedo. Empezamos la respiración es importante, empezamos como que a tratar de relajar las cosas. Ahora sí, podemos continuar. Entonces continuamos la entrevista, salió bien, pero sí fue algo que en cada podcast está como la parte más fuerte, ¿no? La parte más densa, donde se siente una tensión, un escalofrío, y en ese fue esa parte. Y es como dices, ¿no? Esos movimientos involuntarios son los que te aseguran que sí es real. Como claro. Dices, puede llegar alguien y decirte, no, yo fui poseído por tal deidad, lo que quieras, y lo dice con una tranquilidad que dices... Sí. Oye, parece que estás contento de que pasó, ¿no? Lo cuentas como una gran anécdota. No, o sea, la gente realmente que tiene ese tipo de experiencias son gente que uno, no lo cuentan, dos, hacen todo lo posible por olvidarlo. Como que lo guardan en el archivero del cerebro, en lo más profundo, y tratar de vivir sin recordarlo. Porque la gente, ha habido gente que me dice, es que yo viví cosas, pero no te lo puedo contar. ¿Por qué? Porque si te lo cuento va a volver a pasar. Y no quiero. Entonces es como convencerlos de no, porque va a volver a suceder. O sea, son personas que se niegan a expresarlo, pero nada más te dicen, sí me pasó, pero ya no hablemos de eso. Entonces... No te voy a dar detalles, ¿no? Exactamente. Muy bien, pues muchas gracias, Paco, por abrirnos las puertas de tu estudio. Hermano, gracias a ustedes. Prestarnos todo el equipo para poder concretar este episodio, que yo creo que a más de una de las personas que nos están escuchando les está gustando. Y pues no queda nada más que agradecer, ¿no? No, gracias a ustedes por la invitación. La verdad, contento de que hayan venido hasta acá. Contento de haber colaborado con ustedes. Gracias. Y pues estamos a la orden, hermano. Un saludo a toda su audiencia. Gracias. Muchas gracias. Otra vez redes sociales para que la gente vaya a seguirte. Todos los medios como Extra Anormal Podcast y Paco Arias 369, mi Instagram personal. Muchas gracias, Paco. Gracias también a Jaciel, a tu hermano también. Muchas gracias por prestarnos el estudio. Y pues nosotros solo queremos recordarles que si quieren saber más a detalle de estas historias que cuenta Paco, vayan a visitar su canal que se encuentra en la descripción de este video para que ustedes vayan directamente a ver y buscar esos episodios de estas historias que nos contó e incluso esta historia impactante del final. Y a nosotros nos pueden seguir en todas las redes sociales como Una Ruta Paranormal en plataformas digitales de audio y video y Una Ruta Paranormal 666 en Instagram. ¿Algo más, Ernesto? No, pues nada, muchas gracias nuevamente por el espacio, la hospitalidad. Vengan aquí a Tuxtepec. Se van a divertir. Gracias, hermano. Saludos a todos. Bendiciones. Gracias. Yo soy Alex Vieira, Paco Arias, Ernesto Torre y nos vemos en el Más Allá, gente. Bye. Chao.